Volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre los textos del próximo domingo, que es el domingo 25. La primera lectura es del libro de Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión. A nuestro Dios, que es generoso en perdonar, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, y los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y los pensamientos de ustedes. Este texto pertenece a la conclusión de la segunda parte de la profecía de Isaías, de los capítulos 40 a 55, y debería leerse en paralelo con el 40, que es el primero. Toda esta sección es un canto al perdón y a la misericordia incomprensibles de Dios para con un pueblo obstinadamente infiel. Fue compuesto en el ambiente del exilio, que recuerdan que termina en el 538 a.C., entre deportados agotados de tantos años de humillaciones y que presencian el espectáculo de la destrucción de su propio país y de los símbolos, incluso religiosos. Y se les ha hecho muy difícil conservar la esperanza y también la propia identidad como pueblo elegido de Dios. El único apoyo que tiene el pueblo en ese momento es la palabra o la promesa de Dios. Por eso Dios le anuncia que esa palabra, esa alianza, las promesas, están vigentes y tienen poder para transformar. Esa palabra o esa acción de Dios, ese verbo, se convierte en algo accesible para el que lo busca a Dios. Esto un poco, hablando en general, lo que es el texto de hoy. Lo decisivo es tener hambre o sed de Dios y eventualmente de sus bienes, reconocerse pobre o menesteroso ante Él, ¿no? Lo inverso a la idolatría que había llevado al pueblo al exilio. Así como Dios ha acompañado y ha cuidado al pueblo durante su primer éxodo desde Egipto, ahora lo va a hacer de nuevo en este regreso de la cautividad de Babilonia, que no puede reducirse a un mero regreso a la tierra, sino que tiene que incluir un regreso a Dios y a sus caminos. El texto arranca diciendo: busquen al Señor mientras se deja encontrar. Esta es una invitación apremiante, porque pareciera que en algunos momentos Dios no se deja encontrar, entonces tenés que aprovechar, se hace accesible. Normalmente esta invitación era una exhortación para ir al templo y ahora parece abrirse a una búsqueda de Dios en otras situaciones o lugares. Los verbos buscar o llamar, invocar en hebreo, cuando se refieren a Dios se usaban comúnmente como acciones cultuales, estaban ligados a acciones cultuales. Se lo buscaba o se llamaba a Dios en el culto. Ahora el profeta extiende ese uso de esos verbos a la vida entera, porque el verdadero culto es abrirse con confianza a la acción de Dios, abandonando el mal y siguiendo sus caminos. Esto es típico del pensamiento profético, que en lugar de la distancia entre Dios y su pueblo, que no indica sino trascendencia respecto de los hombres, insiste el profeta en la condescendencia que acerca a Dios a su pueblo, en medio del que Él habita. ¿Cuál es la contrapartida? La cercanía de Dios es la coherencia del hombre, la contrapartida a esta cercanía de Dios es la coherencia del hombre que también lo busca. Si Dios busca al hombre, lo lógico o lo que corresponde o lo digno es que el hombre busque a Dios. Por eso esto tiene un acento moral. La única búsqueda auténtica de Dios es la del hombre que busca el bien y se aparta del mal, porque conduce a la vida. En otros textos del Antiguo Testamento se busca a Dios, se lo consulta, interrogándolo, por medio de algún hombre de Dios, un profeta, un vidente, buscando la palabra. En realidad, las expresiones se complementan. Si se busca el rostro de Dios, es para conocer su voluntad, que es conocida por medio de su palabra. Esta búsqueda de Dios es la actividad religiosa por excelencia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el equivalente va a ser buscar el reino. Y dice el profeta que el malvado abandone su camino. Este es el segundo de los tres elementos que en este texto se presenta como componentes del camino: la búsqueda del Señor, la conversión y la aceptación de sus caminos. El camino hace referencia más bien a las decisiones, al derrotero, a la orientación de la vida. Por eso después pasa a otro nivel. Dice: el hombre perverso que abandone sus pensamientos. Los pensamientos perversos, ¿no? Claramente. Eso se sobreentiende en el texto. O sea, pasa del camino a algo más interior, de las decisiones a los pensamientos, que no es solamente la cabeza, sino todo el universo espiritual humano. La conversión involucra a toda la persona y no solamente su comportamiento exterior.
y dice que vuelva al Señor. Hasta es un gesto físico de conversión, de darse vuelta, ¿no? No es el cambio de los propios pensamientos y caminos por cualquier otro, sino por los caminos del Señor. O sea, no es que cambies A por B, sino que cambies A por los caminos del Señor. Él tendrá compasión. Esto es maravilloso. Dios siempre está dispuesto a la compasión. No tiene que crear o hacer surgir ese sentimiento en él, sino que es una disposición permanente en él. El camino y los pensamientos del malvado lo han alejado de Dios, y si él se acerca, lo que va a encontrar no es un reto, por así decirlo, sino lo mismo que había abandonado, un Dios compasivo. A nuestro Dios, que vuelva a nuestro Dios, dice el texto. Es un posesivo importante que agrega a la percepción de Dios. No es lo mismo decir Dios que decir mi Dios, que decir nuestro Dios, que es generoso en perdonar, característico de Dios. Ahí van en el escrito muchas citas que pueden consultar para enriquecer este tema. Los pensamientos de ustedes, o los planes, los proyectos, este regreso es casi imposible para el hombre. Y Dios se encarga de dejarlo claro, ¿no? Porque si dice, tenés que volver a mis pensamientos, y después te dice, mis pensamientos son inaccesibles, ahora esto queda como una propuesta muy difícil para el hombre, ¿no? Como si Jesús nos dijera, ámense como yo los amé, pero mi amor para ustedes está muy por encima, no pueden acceder, ¿no? Después dice, los caminos de ustedes. ¿Ven? El pueblo está por emprender el camino de retorno a la tierra prometida después de 70 años de destierro en Babilonia. La imagen del camino es muy significativa, y el malvado tiene que abandonar el camino que no lo lleva a la vida, a la tierra, a la alianza, a la bendición, y asumir un camino que quizás para él, lo mismo que para el pueblo en general, es difícil de comprender. El desplazamiento geográfico de Babilonia a la tierra prometida es imagen de uno más interior, espiritual. La actitud de base ante esta desproporción de los caminos y la dificultad para comprenderlos es la de la confianza y la del abandono. Esa es la llave por la cual se accede al pensamiento de Dios. El modo de acceder a estos pensamientos que son inabarcables es la confianza y el abandono. Como se alza el cielo por encima de la tierra, etc. O sea, es una medida enorme, ¿no? Que el hombre no puede calcular, que indica la distancia que hay entre Dios y nosotros, o entre sus pensamientos y los nuestros, o también para indicar la dimensión de su amor. El Salmo es el 145, la antífona dice, el Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan de verdad. Este es el último de los salmos alfabéticos del Salterio. Alfabético quiere decir que cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo y están en orden, ¿no? Y toma prestados fragmentos a otros salmos, es medio copión este salmo. Y es interesante tener en cuenta los cambios de interlocutor. A veces se dirige a Dios, a veces se dirige a alguien a quien le habla sobre Dios. La temática que quiere resaltar es la cercanía de Dios y su buena disposición para con los hombres. Arranca diciendo el salmo, día tras día te bendeciré. En lugar de decir siempre, usa esta fórmula, día tras día, para indicar una alabanza más cotidiana, más concreta. Como decir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. No tenemos que decir toda la semana. Porque yo pienso en el lunes, pienso que tengo que hacer el lunes, además de bendecir a Dios, tengo que hacer otras cosas, pienso en algo más concreto, ¿no? Dice, alabaré tu nombre. El salmista alaba a Dios por sus atributos o sus cualidades, lo mismo que la grandeza. Alabaré tu nombre, dice. Aparece por segunda vez en los dos primeros versículos este tema del nombre de Dios, que hace referencia a Dios mismo, es una manera de referirse a Él. Sin cesar, otra referencia de nuevo, esta alabanza o bendición continua, ininterrumpida, como una vida totalmente vuelta a Dios. Después dice que es grande, grande es el Señor. Es el primer atributo que el salmista aborda, por así decirlo, la grandeza de Dios y consecuentemente todo lo que Él hace. El Señor, después de mencionar su nombre, lo nombra. Yahvé, dice, el Señor.
y muy digno. Él es muy digno de alabanza, como diciendo, bueno, menos mal, ¿no?, que es digno de nuestra alabanza, pobre Dios. El salmista reconoce que es digno de Dios su alabanza, es algo que corresponde, es algo adecuado, ¿no? Su grandeza es insondable. La grandeza de Dios no puede ser abarcada por el hombre, es irrastreable, es muy superior a él. Cuanto más, si a veces ni siquiera llega a comprender al prójimo el hombre, mucho menos va a comprender a Dios. Y después dice, es bondadoso y compasivo. Esta es la fórmula litúrgica tradicional que recuerda la experiencia de Moisés en el Horeb, cuando le pide a Dios que le muestre su rostro. Así se muestra a Dios. Se llama a sí mismo así, bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Es frecuente encontrar en los salmos esta invocación de la bondad o la compasión de Dios cuando el salmista se encuentra en problemas, como que se lo recuerda a Dios. Y sin embargo acá aparecen con motivo de una alabanza más genérica, como quien alaba a Dios por tener estas disposiciones en su corazón. Ahora, no hay que perder de vista que estas cualidades se están reconociendo en uno que ha sido exaltado, ¿no? Lento para enojarse y de gran misericordia, sigue en la línea de la revelación a Moisés con estas características que son sobre todo de relación con nosotros los hombres, que tiene que ver con cómo es Dios con el hombre. Así se define Dios, así se da a conocer. Esta es la garantía de la renovación de la alianza y de la presencia de Dios en la marcha del pueblo a lo largo de la historia. Dios es bueno con todos, vuelve sobre la bondad y la compasión, pero ahora para darles un destinatario muy concreto. Antes decía es bondadoso y compasivo, ahora dice es bueno con todos, compasión con todas sus criaturas. Los atributos que antes aparecieron juntos ahora se desarrollan un poquito cada uno. La compasión, recuerden que es la cumbre de la cercanía, porque denota la participación en el sufrimiento ajeno. Todas sus criaturas. Retoma el tema de la extensión de las cualidades de Dios. Antes la bondad, ahora la compasión, no conoce límites humanos, en los límites propios que le ponemos los hombres a estos sentimientos, ¿no? Nosotros no somos siempre buenos con todos, ni tenemos compasión de todos, Dios sí. Los ojos de todos, ¿ven? Todos aparece constantemente, ¿no? Son estos dos versículos que siguen, el 15 y el 16, son paralelos. La atención se concentra en primer lugar en la mirada del hombre que está dirigida a Dios. Esperan en ti. De los ojos se pasa al interior, a la actitud que es la de la esperanza. La mirada tiene que ver con la esperanza. Y tú les das comida. Dios es el dador por excelencia a su tiempo. Si bien Dios provee, lo hace en el momento y la proporción adecuados. Quizás una referencia a la creación que provee a su tiempo, siguiendo las estaciones, etc. Abres tu mano, ahora la mirada pasa a Dios en concreto, a su mano, antes a los ojos de los hombres, ahora la mano de Dios, y colmas de favores. Antes hablaba de comida, ahora habla de favores en general, a todos los vivientes, ven de vuelta. Ahora no solo los hombres, sino que este versículo amplía el horizonte de la acción de Dios, y todo viviente es destinatario de su providencia. Después dice que es justo, pasa un acento más jurídico, todos sus caminos, de vuelta, todos sus designios, son bondadosos, vuelve sobre la bondad de Dios, un acento más afectivo, pasa de justo a bondadoso, ¿ven? Todas sus acciones, todas sus obras, ¿ven? Está esta idea de un Dios que es tremendamente favorable para el hombre y para todos los hombres, sin excepción. Cerca está Dios, esta actitud fundamental de Dios que se refiere a la salvación. Cuando Él está cerca, Dios obra a favor de los hombres. Por eso esta cercanía habilita la comunicación, quiere decir que sea invocado. Aquellos que lo invocan de verdad. Es una precisión, aquellos que lo invocan, pero no cualquiera, sino el que lo invoca de verdad. Jesús va a precisar esto en espíritu y en verdad, dice, ¿no? Pone como una condición, que es la sinceridad de quien se dirige a Dios. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses. Dejamos la carta a los Romanos y por los próximos 4 domingos vamos a leer fragmentos de la carta a los Filipenses. El texto dice así: estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes, deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo.
tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes, para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. La carta a los Filipenses es la carta quizás más familiar, más confidencial de Pablo, y tiene este tono de gratitud y de preocupación por la iglesia tan querida para él, ¿no? La iglesia de Filipos. Ahí resonó por primera vez en Europa la palabra de Pablo, en ocasión de su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo. Aunque Pablo escribe esta carta desde la cárcel, probablemente en Éfeso, y toda la carta está llena de afecto y de mucha alegría por esta comunicación. Está preocupado porque en la comunidad empezaban a aparecer algunos problemas y divisiones. Además parece que algunos predicadores más judaizantes habían llegado hasta amenazar seriamente la acción evangelizadora de Pablo. Pablo está preocupado por el crecimiento espiritual y la armonía de la comunidad y sobre todo por el papel central de Cristo en la historia de la salvación y su condición de modelo supremo de la vida del cristiano. Pablo razona y discurre, pareciera que como quien piensa o habla en voz alta, discerniendo entre lo que es teóricamente mejor para él, en adelante, estar con Cristo, o quedarse para el bien de la comunidad de Filipos. Pablo no contrapone la mística propia, me conviene estar con Cristo, y la evangelización, que a veces en la iglesia se han opuesto estas cosas, ¿no? Una cosa son los místicos y otra cosa son los apóstoles, o no pueden ir de la mano, sino que deja que Dios elija lo que le parezca mejor a él. En las dos situaciones Pablo estará con Cristo y Dios será glorificado. Lo importante no es vivir o morir, sino que se cumpla la voluntad de Dios. El texto arranca diciendo: estoy completamente seguro. Parece ser más un presentimiento, sin llegar a ser como una certeza. No es que él ha tenido una revelación, sino que es como es un presentimiento fuerte, arraigado, ¿no? Ahora como siempre, esta certeza de Pablo, esta convicción, se extiende en el tiempo, supera la frontera de lo que el tiempo corroe, ¿no? Sea que viva, sea que muera, dice. Pablo no sabe cómo terminará su proceso judicial, recuerden que está preso, pero mira hacia adelante, hacia lo que le espera en el corto plazo, que es una sentencia judicial. Pero tiene la mirada puesta en un horizonte mucho más lejano o profundo, que es su vocación a vivir siempre unido a Cristo, ¿no? O sea, no me importa lo que pase en el corto plazo, mi vida no está sujeta a lo que decida este tribunal. Yo voy a estar siempre con Cristo, sea que viva o sea que muera, ¿no? Desde esa luz es que mira e interpreta el presente y se ofrece en total disponibilidad para lo que sea que suceda, ¿no? Dice: Cristo será glorificado. La manifestación, la gloria, lo que llamamos la gloria, ¿no?, del poder de Cristo será tan evidente que tendrá que ser reconocido públicamente, ¿no? Pase lo que pase, Cristo va a ser manifestado, se va a manifestar. Esta glorificación o manifestación de Cristo es lo que no está en cuestión de ninguna manera. Es decir, no es uno de los términos de la alternativa de Pablo, porque es lo que da a todo sentido y claridad. O sea, esto no está en juego, la glorificación de Cristo. Lo que sí está en juego es si me voy o me quedo, me muero o vivo, si sigo evangelizando o no. Y dice: va a ser glorificado en mi cuerpo. La gloria de Dios, que es la manifestación de su ser más profundo, de su santidad, ha de ser visible a los ojos de los hombres. Eso se tiene que manifestar. Pablo presenta como mediación de esta gloria su propio cuerpo, que no se refiere solo a la condición física corpórea, sino a toda la manifestación exterior de la persona, sus actitudes, sus opciones, sus palabras, todo lo que se hace visible a Cristo o accesible a Cristo a los ojos de los demás. Y después dice este texto tan conocido: para mí la vida es Cristo. Cuando dice para mí, no está diciendo, bueno, yo creo que la vida es Cristo, ¿no? Es una opinión, no está diciendo eso, sino que está refiriéndose a una experiencia personal. Y dice la vida es Cristo. Ahora, por el bautismo y por la fe, Pablo ha muerto no solo a su propia vida anterior, sino aún a su propia vida. No solo a su vida anterior como judío, sino a su propia vida, y la ha sustituido por Cristo. Cristo vive en él, ¿no? Esto lo va a decir en la carta a los Gálatas. Yo no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Es el texto paralelo a este. Cristo aparece ligado a la vida. Luego va a aparecer ligado a la muerte de Pablo, en otro texto. Si bien las frases aparecen
tienen significados distintos y no son necesariamente paralelas, vale la comparación, porque en ambos casos la vida y la muerte a plena comunión con Cristo, ¿no? Y por eso para él la muerte es una ganancia, no en el sentido griego de liberación de la materia, porque es la condición, esta muerte, para una relación más intensa con Cristo por la resurrección. O sea, la ganancia no es liberarme del cuerpo, sino el encuentro con Cristo. Téngase presente que esto es una inversión de la fe de Israel, porque para el Antiguo Testamento la muerte significaba una ruptura de la relación con Dios. Aunque a veces se crea que el amor de Dios va más allá de la muerte. Hay textos que hablan de esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Solo tardíamente van a aparecer algunas precisiones sobre la fe en la resurrección en el Antiguo Testamento, o la idea de una vida para los justos en comunión con Dios. Si la vida en este cuerpo, dice Pablo, se refiere a la vida terrena, pero alude al mismo tiempo a otra vida futura, fuera de este cuerpo. Acá aparece la alternativa, morir o vivir. Esto sí es secundario, esto sí es relativo, no Cristo o la gloria de Cristo. Esto sí, esto no me importa. Si le viene esto, y habla de trabajando fructuosamente, esto se refiere al anuncio del Evangelio, ¿no? Como una tarea fecunda, como una siembra. Deseo irme, dice. Uno podría decir, deseo morir. Pablo se quiere morir, pero en realidad no se quiere morir, sino que lo que quiere es estar con Cristo. Y dice, deseo irme para estar con Cristo. No es un depresivo, con todo respeto, ¿no? Que él lo que tiene es un anhelo de un encuentro. Este es el fin de la vida cristiana, estar con Él. Para Pablo la muerte y la vida son modos de estar con Cristo o de vivir en Cristo, como hablo varias veces. Pablo no explica cómo concibe que la muerte es una ganancia o que su partida es mucho mejor, ¿no? Él pareciera que vislumbra una comunión con Cristo inmediata a la muerte sin esperar la resurrección universal. Dice, porque es mucho mejor. Pablo piensa en una reunión del cristiano con Cristo, ¿no? Enseguida después de la muerte, aunque sin ser contraria a la doctrina bíblica de la resurrección final, esta esperanza de una felicidad para el alma separada del cuerpo muestra la influencia de cierta cultura griega que estaba presente en el judaísmo contemporáneo. O sea, en esto Pablo no llega a desprenderse del todo de la cultura griega. La resurrección final, recuerden, del juicio final, supone la resurrección de los cuerpos. Ahora, Pablo está hablando acá de una plenitud del encuentro sin que eso haya sucedido. Por el bien de ustedes, dice en el versículo 24. Ahora tiene una argumentación distinta de las anteriores. Lo que prefiere él y ahora lo que prefiere Dios, venía hablando antes, lo que prefiere Dios, y ahora introduce un tercer punto que es lo que conviene al pueblo, lo que le conviene a la comunidad de Corinto. Y de vuelta, tengo plena convicción, ¿ven? Es una nueva certeza, podríamos decir, interior de Pablo, ¿no? Este presentimiento de que es así. Así todo, Pablo sabe que no es él el que elige, sino que es Dios en manos de quien él se abandona. Tengo plena convicción de que me quedaré, dice. Esto se terminó cumpliendo, de hecho fue así. Y dice que se alegren en la fe. La alegría es una nota característica de toda la carta de los filipenses. Y dice, mi regreso y mi presencia entre ustedes, o sea, Pablo espera volver, dará un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Lejos de cualquier sentimiento de soberbia o vanidad, Pablo se refiere más que nada a la satisfacción que causa un nuevo reencuentro con la comunidad. El Evangelio. Del Evangelio según San Mateo, dice así: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más,
pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Contratando hasta la tarde a obreros sin trabajo y dándoles a todos el jornal completo, el dueño de la viña da pruebas de su bondad que sobrepasa la justicia sin faltar a ella. Así es Dios, que admite en su reino a los que han llegado tarde, que podría ser una referencia a los pecadores y a los paganos. Los llamados a primera hora, los judíos beneficiarios de la alianza desde Abraham, no deben escandalizarse por eso. Este texto es un canto a la libre generosidad de Dios que no depende, al retribuir a los hombres, exclusivamente de los méritos humanos, ni primariamente. Al mismo tiempo, es un apremio para valorar lo que significa trabajar en la viña del Señor, haciendo de esto mismo el premio o la recompensa. Ya trabajar en la viña es un premio. Hay que tener en cuenta también la enseñanza precedente de este texto, que surge a raíz de una discusión sobre la recompensa que pueden esperar los que hayan dejado todo para seguir a Jesús. Está el texto del que llamamos del joven rico, que se va triste porque tenía muchos bienes, y ahí surge una enseñanza de Jesús en torno a la dificultad de seguirlo. Y Pedro va a decir: pero nosotros dejamos todo y te hemos seguido, ¿qué recompensa vamos a tener? ¿No? Y entonces sale el tema este de la recompensa y después viene esta enseñanza de Jesús, que es el Evangelio de hoy, ¿no? El Señor va a proponer abandonar el camino de la retribución y del mérito para entrar en el espacio del don y de la gratuidad. El texto arranca diciendo muchos de los primeros eran los últimos, muchos, no dice todos, por lo que se invita a reflexionar cuáles son los últimos a los que se refiere, que van a pasar al primer lugar, no todos. Lo que es evidente es que no por ser meramente último en cualquier cosa o de cualquier modo, ya por eso se pasará al primer lugar. Lo cierto es que este muchos deja abierta una ambigüedad que pone al lector y al discípulo en una situación de atención adecuada. Ojo, que no todos. Dice: los primeros serán los últimos. Esto aparece al final del relato también, es una inclusión y es la enseñanza fundamental, la inversión del criterio humano, de su medida, de su modo de juzgar. En las parábolas lo que sigue va a querer ilustrar esto. Dice: el reino de los cielos se parece. Como sabemos, esta es una fórmula frecuente, pero indica ya una dificultad de comprensión de lo que es el reino de los cielos. O sea, si el reino de los cielos no fuera tan difícil de comprender, no sería necesaria una parábola. Sería algo evidente. Es un modo que Jesús usó con frecuencia, esta fórmula, para comenzar o introducir una parábola, al mismo tiempo queriendo precisar qué cosa sea y cómo sea el reino de Dios. Como que solo eso es una pista, no agota el significado. La verdad del reino escapa a cada parábola singular. Hay que mirar todas las parábolas juntas, toda la enseñanza. La colocación al inicio puede inducir equivocadamente a un error, porque dice: el reino de Dios se parece a un hombre, a un propietario, ¿no? Y en realidad el significado de la parábola al que el reino se parece es mucho más que el propietario. No es solo el propietario, sino que es todo lo que sucede en la parábola, ¿no? Y dice esto: un propietario. Este es el personaje central de la parábola, tiene un rol activo todo el día y solo se corre de la escena un poquito al momento de pagar los jornales. Es una imagen adecuada para presentar a Dios como dueño de toda la tierra. Parece ser propietario de una hacienda mediana, por esto de que él mismo sale a contratar a los jornaleros. Dice: muy de madrugada. La jornada laboral está marcada por la luz del sol y va a terminar al atardecer cuando mande pagar el jornal. Y dice que los envió, contrató y los envió. Es un gesto de confianza del propietario. Y a su viña. La viña es una imagen del pueblo. Ir a la viña es formar parte del pueblo de Dios.
a media mañana, a mediodía, a media tarde, al caer la tarde, ¿no? A las 6, a las 9, a las 12, a las 15 y a las 17. Son horas muy precisas, ¿no? Estas salidas del dueño no son improvisaciones, aunque lo parezcan, como quien no se dio cuenta cuánta gente necesitaba. Pareciera que indicar que siempre se necesita más o que siempre se está abierto a llamar a todos, pero que los encuentra en distintos horarios, en distintas situaciones, como diciendo no estaban antes, ¿no? Por distintos motivos. Los tiempos de las llamadas tienen más que ver con Dios, con los hombres, que con Dios. No es que Dios dejó a algunos de lado y los llamó después. Y trató con ellos un denario, dice. Este es el precio de la jornada de trabajo. Después habla de otros desocupados en la plaza. Como digo, estos desocupados o trabajadores a jornal eran más baratos para contratar que tener esclavos, que había que cuidar y mantener siempre. Era más fácil tener a alguien, como se hace muchas veces hoy, es más fácil tener un empleado a contrato que un empleado blanqueado y fijo en la casa o en la empresa o lo que sea. Vayan también, muchos son los llamados, acuérdense del texto también de Mateo, el capítulo 22. Y les pagaré lo que sea justo. Acá hay algo interesante porque no dice cuánto les va a pagar. Antes sí había dicho, sino que la medida va a ser la justicia, cosa que no respetará después para sorpresa de estos y también de los primera hora. Es justamente el tema de la parábola. Este es el tema de la parábola. Les pagaré lo que sea justo, fíjense. La singularidad de la justicia divina que supera infinitamente la lógica de la justicia humana, ¿no? Y la pregunta, ¿cómo se han quedado aquí todo el día sin hacer nada? Les dice. Llama la atención que convoque a trabajar por una sola hora, a las 5 de la tarde salió a llamar a estos, ¿no? Ha venido contratando cada 3 horas y ahora llama a estos a último momento, a un espacio de 2 horas después, a las 5 de la tarde, como para que dé tiempo de que trabajen por lo menos una horita. Como es habitual en las parábolas, en muchas parábolas de Jesús, hay como una exageración o una caricaturización de alguna situación para estirar el argumento, como para fijar un punto, para que quede clara una enseñanza, ¿no? Y dice, nadie nos ha contratado. No se trata de un grupo de vagos, sino que no han logrado emplearse. El trabajo es más honroso que el desempleo, por supuesto. No se sabe por qué no han sido contratados. Lo cierto es que el relato se detiene en esta contratación tardía o última, y se vayan también. Acá directamente ni hay alguna referencia al salario, fíjense, ¿no? De pasar, hay una decreciente precisión en este tema. De un acuerdo muy preciso por un denario se pasa a una referencia a la justicia y en este tercer caso a un silencio total al respecto del salario. Y dice, al terminar el día, eso es a las 18 horas, cuando terminaba la jornada laboral. La parábola pasa de un ritmo bastante ligero, rápido, a uno más lento, casi cuadro por cuadro, ¿no? Con una conversación detallada, más densa, que absorbe todo el peso del relato, como se acuerdan el diálogo del padre con el hijo mayor, que aclara toda la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Dice, llamó al mayordomo. Llama la atención que aparezca este mediador cuando antes no había aparecido para salir a contratar a los trabajadores. O sea, pone a alguien en el medio y dice, llama a los obreros y págales el jornal. Este es un deber de piedad religiosa, al mismo tiempo de justicia social que ya estaba previsto en la ley de Dios y en los profetas, ¿no? No se le puede retener el jornal al obrero. Y comenzando por los últimos. El propietario manda que se pague en orden inverso a las llamadas, quizás para que todos sean espectadores de lo que va a ser. De lo contrario, los de la primera hora, con su denario, se hubieran ido sin esperar a que se pagase a los últimos. Esta indicación está en el centro de la parábola y justo a mitad del camino entre las dos enseñanzas sobre la inversión del orden humano, los últimos los primeros los últimos, que abren y cierran el texto. O sea, son 3 puntos fundamentales, comenzando por los últimos. Y empezó diciendo los últimos son los primeros y después va a decir los primeros son los últimos, ¿no? Llegaron los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Habían trabajado una sola hora. En realidad no están recibiendo, esto dice un comentarista, no están recibiendo un jornal, un salario, sino que están recibiendo un regalo. Llegaron los primeros. No se hace referencia a los que habían trabajado 3 y 5 horas. Es notable, el texto los salta y va directamente a los que trabajaron todo el día, creyendo que iban a recibir algo más. A medida que se va pagando a los demás, lógicamente estos obreros de la primera hora van aumentando sus expectativas
por lo que el descontento es mayor aún. O sea, se crea como esta tensión, ¿no? De la espera y decir, bueno, vamos a recibir más. Pero recibieron igualmente un denario. Estos sí están recibiendo un jornal y no un regalo, ¿no? Y dice protestaban, en realidad literalmente dice murmuraban. Este es el pecado base del pueblo, la queja, la incomprensión del camino de Dios y el descontento, ¿no? Como diciendo, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? La murmuración, la queja, es frecuente esto en el pueblo. De alguna manera esta queja cierra el diálogo, porque no tiene como interlocutor al propietario de la viña, sino que se cierra entre los demás obreros, ¿no? Es el chismoseo que no tiene ninguna intención de diálogo o de aclarar las cosas, que son como, se ponen como víctimas de la injusticia del propietario. Y dice contra el propietario. El tema es si él está ausente, si está escuchando. De hecho, la queja que sigue está dirigida directamente a él, ¿no? Dice, estos últimos trabajaron nada más que 1 hora. Esta es la mirada despreciativa propia del hombre que es totalmente ajena a Dios. Esta mirada no tiene nada que ver con la mirada de Dios. Recuérdese de nuevo el hijo mayor del Padre Misericordioso, ¿no? Como diciendo, ese hijo tuyo se patinó toda la guita y tú les das lo mismo que a nosotros. En realidad es lo mismo en cuanto a un valor monetario, pero no es lo mismo en cuanto al valor hora, ¿no? Que en el caso de los trabajadores tardíos fue mucho más alto. Es un mal cálculo porque la desproporción real no es entre un salario y eventualmente el otro, sino entre las horas trabajadas y el dinero recibido. Esa es la queja, ¿no? Dice, hemos soportado el peso del trabajo, dice, ¿no? Hemos soportado. Esta es la pena del pecado original. La pena del pecado original no es el trabajo, sino el sudor de tu frente con el que el hombre se procura el fruto de la tierra. El peso del trabajo y el calor, dice, este es el punto de referencia para la justicia humana, ¿no? El trabajo realizado y las condiciones. La queja no es por faltar al contrato laboral que se había cumplido, sino a la idea de justicia. Por eso estos hombres se ponen como jueces. No es una cuestión, no pueden hacerle ningún juicio laboral al propietario, pero sí criticar su idea de justicia. Por eso, distinto grado de peso soportado, distinto salario. Jesús va a desplazar el centro de interés hacia el corazón del Padre, que sin desmerecer al que trabajó todo el día, quiere dar a todos lo mismo. No es una arbitrariedad que nace del capricho y causa una injusticia, sino una arbitrariedad que nace del amor y causa un mismo bien a todos. No se vulnera la justicia, sino que se la supera. Y durante toda la jornada, dice. Parece una queja de algo que ellos han aceptado libremente, que es trabajar todo el día. Ellos aceptaron eso, ¿de qué te quejas? Y por eso viene después la respuesta del propietario, ¿no? Le dice, amigo. Ahora, este apelativo es muy interesante, ¿no? Porque reaparece en escena el propietario, que cambia de repente el tono de la relación o pone en evidencia cómo él consideraba la relación. No son obreros, son amigos, ¿no? Yo los he llamado amigos, ¿no? Sin embargo, en este caso lo que se hace es poner en evidencia la enorme distancia entre las mutuas percepciones, ¿no? Uno toma al otro por amigo y el otro lo toma por un patrón injusto. Recuerden, por ejemplo, el beso de Judas. Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿no? O sea, lo que está haciendo es diciendo, si soy tu amigo, ¿qué estás haciendo, ¿no? Si soy tu amigo, ¿cómo me estás reclamando esto? No soy injusto contigo, dice. El propietario concentra la discusión en la relación entre ellos dos y corre de la escena a los demás trabajadores, que dejan de formar parte de la ecuación. Acá yo con vos pacté uno, ¿no? Y ya está. Lo que sucede es que se fija el régimen de la relación entre el propietario y el trabajador, el de la justicia o el del don. Y esto lo elige cada uno, con la ley, y es la ley con la que uno va a ser juzgado, ¿no? Esto es muy interesante. O sea, que no soy injusto contigo. ¿Vos qué querés conmigo? ¿Justicia o regalo? Tené cuidado, porque si exigís justicia, cuando sea juzgado, va a ser juzgado con la ley de la justicia. Si no, tenés otra ley. Y le dice, ¿acaso no habíamos tratado en un denario? Se le recuerda el acuerdo mutuo, quizás poniendo un límite a la pretensión del jornalero de decir al propietario cómo tiene que administrar sus bienes, ¿no? Dice, tomá lo que es tuyo, que es una clásica definición de justicia, dar a cada uno lo suyo, ¿no? Muy interesante. Y vete, le dice. El nivel en el que cierran
estos obreros es el de la justicia y no se abren al de la misericordia, a otro nivel de comprensión de la acción del propietario. Le dice, vete. El que anteriormente había sido convocado ahora es despedido. ¿Quién sabe si se perdió la oportunidad de seguir trabajando en la viña? La lejanía, la distancia es la consecuencia lógica para el que tiene el corazón endurecido. En el fondo es la puerta del pecado. Y dice, quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No? Esta frase es muy densa de contenido, porque Dios quiere dar, elige regalar, prefiere el orden del don que el orden de la justicia y del mérito. O sea, esta es la síntesis del pecado original y de todo pecado, es querer procurarme las cosas por mí mismo, ¿no? En lugar de recibirlas como un don de Dios. Quiero dar, dice Dios. Y dice, a este último, los que los trabajadores reclaman, es reconocido por el propietario como una acción deliberada suya. Yo, sí, soy perfectamente consciente de que quiero hacer esto, lo quiero hacer. No tengo derecho, le dice. Es un reclamo que Dios dirige al hombre que pretende saber y comprender su modo de obrar y pensar, ¿no? Diciendo, ¿qué sabés vos lo que yo quiero? Y yo no tengo derecho a hacer lo que quiero. O sea, se trata de esto, ¿no? El hombre, la acción de Dios requiere del hombre una actitud más humilde y eventualmente obediente y disponible respecto de Dios. Quizás incluso más admirada, más agradecida. Dios reclama su espacio como Dios, que el hombre, al reclamarle algo, sea lo que sea, de alguna manera usurpa. Y dice, yo tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece, ¿no? Esa es una nueva formulación del mismo principio, de libre decisión de Dios respecto de disponer de sus bienes para beneficio de los hombres. La diferencia con la anterior es que ahora el acento está puesto, es el reclamo del trabajador, en el modo de distribuir los bienes. Pablo va a rozar este tema, San Pablo, cuando escriba a Timoteo sobre la recompensa que él espera, pero en realidad nunca se va a mover del ámbito de la gracia, ¿no? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¿No? Es una muy buena pregunta esta. Literalmente dice la frase, ¿por qué va a ser tu ojo malo porque yo sea bueno? El problema no está en la acción del propietario, sino en la incapacidad del obrero de comprender la acción con una mirada pura, sin envidia, sin animosidad. Es justamente la bondad generosa de Dios la que provoca esta inversión de la lógica del don. Ese es el punto. Parece resonar detrás de vuelta, en que tiene muchas resonancias, la queja del hijo mayor de la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? O la del desilusionado, pobrecito Jonás, ante el perdón que Dios da a los ninivitas. La última palabra del dueño de la viña es una pregunta. ¿Vas a ser malo porque yo soy bueno? Esta expresión del ojo malvado en la Biblia indica la envidia. El ojo expresa la actitud interior profunda del corazón. En la pregunta del patrón queda sin respuesta, ¿no? Acá se corta. No sabemos qué respondieron o cómo reaccionaron los asalariados de la primera hora. En la parábola queda abierta, igual que la parábola del hijo pródigo, que queda abierta. No sabemos si el hijo mayor entró a la fiesta. Y la respuesta la tiene que dar cada uno de nosotros cuando escuchamos o leemos el texto, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué pensamos de todo esto, no? No seamos tan rápidos a colocarnos como los que entramos últimos y el don, ¿no? ¿Qué pensamos cuando Dios le da más a otro y no a mí, ¿no? Y yo juzgo al otro, le digo, este no se merece, ¿no? Este no merece lo que le pasa, este se merece algo peor, ¿no? Bueno, lo sabemos bien, ¿no? Dentro de la riqueza de los elementos significados de la parábola parece estar advirtiendo a los judíos, llamados a la primera hora, sobre la bondad de Dios que llama en igualdad de condiciones a los cristianos venidos del paganismo, ¿no? Y cierra el texto con la misma frase, los últimos eran los primeros, y invirtiendo el orden de la misma enseñanza dicha al principio, ¿no? Es la misma enseñanza, que forma una inclusión. Lo que quiere decir no es que de hecho va a haber una inversión en el orden, como si fuera un revanchismo. Van a ver los que están primeros que van a ir a la fila del fondo, ya lo vamos a agarrar, no es eso, sino que de hecho va a haber una inversión en el orden, como si fuera una acción de Dios que va a cambiar, ¿no? Lo que está indicando es que el orden de Dios no es el mismo orden de los hombres, ¿no? No, es eso. La parábola no habla de una sustitución de unos por otros, sino de la equidad al momento de recibir los dones de Dios. Hay manuscritos que agregan porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Acá hay un tema importante detrás de esta enseñanza que no hay que descuidar, ¿no? Que es este de los paganos que llegan en segundo lugar después de Israel, que fue llamado primero.
y la antigua alianza basada en el derecho y la justicia es renovada, fundándola exclusivamente en la gracia. La parábola que ilustra esta enseñanza hay que entenderla como una crítica contra el fariseísmo de todas las épocas, también el nuestro, que se escandaliza de que el amor sea gratuito, de que la salvación se ofrezca a pecadores y a los alejados, que Dios haga llover, como dice, sobre justos e injustos, incluso los que yo considero indignos. Además, Jesús quiere enseñar cómo actúa Dios, que va más allá de los criterios de la justicia humana. El reino de Dios es un don y no un salario por las obras de la ley o de mis méritos. La salvación no es una recompensa de nuestras buenas obras, no es un salario que paga nuestro esfuerzo, sino una iniciativa divina hecha de amor y de comunión, a la cual el hombre es invitado a participar con gozo y sin límites. Los dejo acá con el texto escrito para que puedan ver las citas. Hay algunos textos lindos en la parte de la meditación para que pueda ayudarles a rezar. Que Dios los bendiga y nos encontramos la próxima.